Órale, mi gente chismosa de Famosos al Desnudo. Prepárense para lo que les voy a soltar hoy, porque esto no es un chismecito cualquiera, es un auténtico terremoto de verdades que va a sacudir hasta los cimientos más profundos del mundo del espectáculo. No estamos hablando de un simple temblor, esto es un cataclismo chismoso que va a redefinir todo lo que creían saber. Así es, mis vidas, el chismecito más jugoso, más picante, más explosivo que hemos soltado en este canal está a punto de desatarse. ¿Y por qué tanto alboroto? Pues porque Ángela Aguilar, sí, la mismísima princesa del regional mexicano, por fin abrió la bocota. Y déjenme decirles, mis amores, que lo que salió de esa boquita angelical no fue un dulce canto de mariachi precisamente. Fue un volcán en erupción de verdades que dejó a más de uno con el ojo cuadrado, la mandíbula por los suelos y la peluca volando de la impresión. Olvídense de todo lo que creían saber sobre su romance con Cristian Nodal. Quemen los guiones viejos, borren las teorías conspirativas de su cabeza, porque la realidad, según Ángela misma, es 1000 veces más sorprendente y menos rebuscada de lo que los tabloides y las redes sociales quisieron pintarla. Aquí no hubo terceros en discordia arrastrándose por las sombras, ni traiciones baratas sacadas de la peor telenovela de la tarde. No. La cosa fue mucho más profunda, más inesperada, un giro de guión que nadie vio venir y, según lo que ella misma nos contó, más genuina y pura de lo que jamás imaginamos. Esto no es un simple chisme, mis amores, esto es una revelación que va a cambiar para siempre la forma en que vemos este cuento de hadas o de Cenicienta, según la perspectiva de cada quien. Así que córranle por su cafecito con pan dulce, pónganse cómodos, silencien los celulares y no pestañeen ni tantito, porque este chismecito está que arde y les prometo que cada segundo de este video valdrá la pena. Ángela Aguilar rompe el silencio, la verdad detrás del escándalo Nodal. Atención, familia chismosa de Famosos al Desnudo. Hoy, finalmente, sus plegarias han sido escuchadas y sus antojos de verdad saciados. Por fin, después de un silencio que se sintió como una eternidad, un mutismo que nos tuvo a todos al borde del colapso, nuestra adorada Ángela Aguilar rompió el silencio. Y déjenme decirles que no lo hizo a medias, no. Lo hizo con una sinceridad que nos llegó hasta el alma, hasta lo más profundo del corazón chismoso, contándonos todita la verdad, cada detalle, sin filtros, sin rodeos, sin medias tintas, sobre cómo floreció, creció y se consolidó ese amor que la une a Cristian Nodal. Prepárense para escuchar una historia que los va a dejar pensando, sintiendo y, sobre todo, entendiendo que en el corazón, ese órgano tan traicionero y a la vez tan sabio, a veces, las cosas pasan de la manera menos esperada y en los momentos más inesperados. Es una narración que desafía las etiquetas y los prejuicios, y que les hará cuestionar todo lo que daban por sentado en el complicado universo de las celebridades. Estén listos para ser sorprendidos. 2 años de silencio y estigma, yo no fui ninguna amante. Durante casi 2 largos y agotadores años, Ángela Aguilar cargó con un peso inmenso sobre sus delicados hombros, un fardo invisible pero aplastante. El estigma de ser la otra, de convertirse, sin quererlo ni buscarlo, en la villana de un cuento de hadas que desde la barrera mediática y la implacable lupa de las redes sociales, parecía turbio, confuso y, sobre todo, lleno de secretos inconfesables. Cada titular, cada comentario hiriente, cada meme despiadado era una pedrada más a su reputación, construyendo una imagen de mujer rompehogares que estaba a kilómetros de la realidad que ella vivía. Se vio obligada a transitar por un desierto de críticas y juicios precipitados, con los ojos del mundo clavados en ella, esperando su caída o, al menos, su quiebre. Pero hoy, con una voz que resonaba con firmeza y un corazón tan abierto que parecía querer desbordarse, nos dice fuerte y claro, sin titubeos, sin balbuceos, con la certeza de quien ha soportado la tormenta y ahora ve el sol: yo no fui ninguna amante. Así como lo oyen, mis chismosos favoritos. Esa frase, simple pero poderosa, marcó un antes y un después en esta saga que nos ha tenido a todos con el alma en un hilo.
Y para que no quedara ni la más mínima duda, ni una pizca de recelo en nuestra mente inquisitiva, nos llevó de la mano, como en un viaje nostálgico, a través de los recovecos del tiempo, hasta los mismísimos inicios de una amistad que, créanlo o no, nació cuando ambos eran apenas unos niños. ¿Se imaginan la escena? Desde pequeños, Ángela y Nodal ya compartían escenarios, coincidían en eventos, premios y grabaciones, forjando una cercanía que, ante los ojos del público y los flashes indiscretos, siempre fue pura y sencillamente platónica. Eran dos estrellas nacientes que se encontraron en la galaxia de la música, sin saber que el universo conspiraría para unirlos de una forma mucho más profunda. De amigos a algo más, la semilla del amor en la crisis de Nodal. Eran amigos, sí, de esos que se entienden con una mirada, que se ríen a carcajadas de las mismas tonterías, que se apoyan incondicionalmente en los momentos más difíciles y que comparten sueños y anhelos sin una doble intención que empañara la pureza de su vínculo. La confianza era la base, la camaradería el cimiento. Pero, como en todo buen chisme que se respeta y en toda historia que se precie de tener un giro dramático, el destino tenía otros planes, unas bajo la manga que estaba a punto de cambiarlo todo. Y fue precisamente en medio de una fuerte y dolorosa crisis que Cristian Nodal atravesaba con Kazu, la madre de su hijita, donde esa amistad, que parecía inamovible, comenzó a transformarse lenta e imperceptiblemente. Ojo aquí, que esto es crucial para entenderlo todo. Ángela fue enfática al aclarar que lo suyo no fue un flechazo instantáneo, de esos de película donde las chispas saltan al primer contacto. Tampoco fue una estrategia maquiavélica urdida para desestabilizar una relación preexistente. No, ella simplemente estuvo ahí, como la amiga leal que siempre fue, sin pedir nada a cambio, sin expectativas, sin agendas ocultas, ofreciendo un oído atento, un hombro en el cual apoyarse y una presencia silenciosa que, en medio del caos, significaba el mundo. Yo estuve ahí escuchándolo, acompañándolo, pero nunca con la intención de nada más, confesó con una transparencia que se sentía genuina y que lograba traspasar la pantalla, dejando al descubierto la pureza de sus intenciones. Era un apoyo desinteresado, un bálsamo en la herida y la semilla de algo mucho más grande que estaba por germinar. Miradas que hablan y corazones que conectan, el giro inesperado. Pero, como era de esperarse, la cercanía en los momentos difíciles no solo forja alianzas, sino que suele tejer hilos invisibles, creando lazos mucho más fuertes y profundos de lo que uno podría siquiera imaginar. Es en la vulnerabilidad, en el desamparo, donde las almas se reconocen y se conectan de una forma casi mágica. Y así fue precisamente como, poco a poco, sin que ellos mismos se dieran cuenta, casi por inercia, Ángela y Cristian comenzaron a verse con otros ojos, con una perspectiva diferente, una que iba más allá de la amistad pura y sincera que habían cultivado durante años. Las conversaciones, que antes giraban en torno a la música o a anécdotas compartidas, se hicieron más profundas, más íntimas, adentrándose en los recovecos de sus almas, explorando miedos, sueños y, sobre todo, ese dolor que Cristian cargaba. Los silencios se volvieron más cómplices, llenos de significados no verbales, de entendimiento mutuo, de esa paz que solo se encuentra en la compañía de alguien que realmente te ve y te comprende. Y las miradas, esas miradas, se transformaron de simples encuentros casuales a intercambios significativos, portadoras de un anhelo incipiente, de una chispa que comenzaba a encenderse en la penumbra. La confesión de Ángela, cuando el alma se rompe por ver al amigo triste. Yo lo veía triste, lo veía apagado y se me rompía el alma, nos confesó Ángela con una voz que, aunque serena, dejaba entrever la genuina empatía y el profundo dolor que sentía al presenciar el sufrimiento de Cristian en ese momento tan delicado de su vida. No era la tristeza de un conocido, sino la aflicción que se experimenta al ver a alguien a quien aprecias de verdad en un abismo de desolación. Cada palabra que pronunciaba reflejaba la pena que compartía con él, esa conexión emocional que trasciende lo superficial y se ancla en lo más hondo del ser. Pero que quede bien claro, clarísimo para todos los incrédulos y los que siempre buscan la quinta pata al gato. En sus palabras, no había ni la más mínima sombra de una intención oculta, ni un plan maquiavélico, ni un cálculo fríamente elaborado para aprovecharse de la situación.
No, lo que la movía era simplemente el deseo sincero, puro e incondicional de acompañar a un amigo en un momento de profundo dolor, de ser un bálsamo en su herida, un apoyo inquebrantable en su tormenta personal. La compasión y el afecto desinteresado fueron los únicos motores de su cercanía, sin agendas ocultas ni aspiraciones románticas iniciales. Era el alma de una amiga leal buscando consolar a otra alma en pena. El primer beso y la cita mágica, tacos, bosque y un amor que nace. Ahora, agárrense bien, porque aquí viene el chismecito bueno, el que nos va a dejar con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Ángela nos reveló detalles inéditos de su primer beso y su primera cita con Christian. Y prepárense, porque esto no fue un cuento de hadas sacado de una película de Disney. En ese entonces, Nodal ya era papá de una hermosa bebé de pocos meses, y su relación con Kazu, lamentablemente, no estaba funcionando. Ángela describió esa etapa como muy dolorosa y confusa para él, lleno de la presión de no querer hacer daño y la responsabilidad de ser un padre primerizo. Fue en medio de esa tormenta emocional donde la conexión entre Ángela y Christian se hizo más fuerte. Empezaron a verse más seguido, a compartir momentos más íntimos, y fue en uno de esos encuentros casuales, mientras comían tacos en un puesto callejero de la Roma, donde la magia comenzó a florecer. De repente, él me agarró la mano, yo lo miré sorprendida, y él solo me dijo, no sé qué está pasando, pero no quiero que esto se acabe nunca, recordó Ángela con una sonrisa nerviosa. Y fue justo en ese instante cuando ambos supieron que lo que sentían iba más allá de una simple amistad. La primera cita oficial fue sencilla, pero cargada de una magia especial. Se escaparon a Valle de Bravo, lejos del bullicio y los reflectores, en un plan súper relajado. Caminaron por el bosque tomados de la mano, disfrutaron de un chocolate caliente y a la orilla del lago, bajo la luz de una luna brillante, Nodal le dio su primer beso. Me temblaban las piernas, admitió Ángela entre risas, describiendo el momento como si estuviera viviendo una película de la que nunca se imaginó ser la protagonista. ¡Ay, el amor, qué cosa tan bonita cuando llega sin avisar! El huracán de la funa, Ángela aguanta vara y decide alzar la voz. Pero como ya sabemos, en el mundo del chisme las cosas nunca son tan sencillas. Apenas se hizo público su romance, el escándalo se desató como un huracán. Las redes sociales se inundaron de críticas, insultos y acusaciones hirientes hacia Ángela. Me decían rompehogares, me decían amante, me decían de todo, y yo calladita aguantando vara, confesó con una mezcla de tristeza y fortaleza. En ese momento, decidió no salir a aclarar nada, creyendo ingenuamente que el tiempo pondría todo en su lugar. Pero vaya error. Las críticas no solo no cesaron, sino que se intensificaron, hiriéndola profundamente. La boda íntima y espontánea, un sí acepto lejos del escenario. Todo pasó de una manera tan natural, tan sin planearlo, que ni nosotros mismos nos dimos cuenta del momento exacto en que nuestros corazones se conectaron de otra forma, recordó con nostalgia. Y para ilustrarlo, compartió un momento muy especial. Un día estábamos comiendo tacos en un puestecito de la Roma, y de repente él me agarró la mano. Yo lo miré sorprendida, y él solo me dijo, no sé qué está pasando, pero no quiero que esto se acabe nunca. Fue en ese instante mágico donde ambos comprendieron que su conexión era mucho más profunda de lo que jamás imaginaron. Semanas después, en medio de risas, canciones y conversaciones que se extendían hasta la madrugada, el amor entre ellos creció tan rápido y tan intensamente que los tomó por sorpresa. No nos habíamos dado cuenta de que ya éramos novios, y cuando lo hablamos ya parecía que llevábamos años juntos, rememoró con una sonrisa pícara que delataba su felicidad. Y fue precisamente en uno de esos días, en el estudio de grabación donde trabajaban en un proyecto secreto, en plena madrugada, cuando Christian le soltó la pregunta que cambiaría sus vidas para siempre, ¿y si nos casamos? Ángela, pensando que se trataba de una broma, se quedó paralizada. Pero al ver la seriedad en los ojos de Christian, no dudó ni un segundo. Sí, va, pero que sea algo chiquito, algo solo para nosotros, respondió con la emoción a flor de piel. Y así fue. En cuestión de semanas, organizaron una ceremonia íntima, lejos de las cámaras y el escándalo mediático, rodeados únicamente de sus seres queridos. Nos dimos el sí entre lágrimas, rodeados de naturaleza, sin vestidos de diseñador ni una producción millonaria.
Fue algo muy de ellos, muy sincero, compartió, dejando entrever la pureza de ese momento. La funa continúa y la fortaleza de Ángela, no vine a pedir permiso para ser feliz. Pero la felicidad, como suele suceder en estos casos, duró poco bajo el escrutinio público. Apenas se supo de su matrimonio, las redes sociales se encendieron con teorías conspirativas y titulares amarillistas. Ángela se convirtió en blanco de ataques crueles e injustificados. Me dolía que dijeran que me metí en una familia, cuando yo lo único que hice fue estar ahí cuando él ya no podía más, confesó con la voz quebrada. Reconoció que hubo días oscuros en los que no quería salir de casa por miedo a los juicios de la gente. Sin embargo, también destacó el apoyo incondicional de Christian, quien nunca soltó su mano. Y ante la pregunta de si cambiaría algo de lo vivido, Ángela respondió con una sabiduría sorprendente: no, porque lo hice todo con el corazón. Y si ser feliz y amar a quien te corresponde me hace una mala persona, entonces que así sea. Con esa frase contundente, cerró una entrevista reveladora, dejando un mensaje poderoso: prefiero que me llamen lo que quieran a vivir una vida en donde tenga que esconder a quien amo. No vine a este mundo a pedir permiso para ser feliz. Reflexión final: ¿escándalo o un amor que desafía reglas? Esta historia, aunque polémica hasta la médula, nos recuerda que el amor no siempre llega en el momento perfecto ni de la manera esperada. Pero cuando es verdadero, vale la pena enfrentar cualquier obstáculo y a quien se ponga enfrente. Y Ángela, con su valentía y sinceridad, nos ha dado una gran lección de vida. Así que, familia de famosos al desnudo, antes de juzgar, escuchemos. Antes de señalar con el dedo, intentemos entender el panorama completo. Porque detrás de cada historia de la farándula, siempre hay una verdad que merece ser contada y, sobre todo, escuchada. Ahora les toca a ustedes, mis chismosos. Después de escuchar la verdad de Ángela, ¿su opinión cambió? ¿Siguen pensando que fue un escándalo o ahora ven un amor que se abrió paso contra viento y marea? Cuéntenmelo todo en los comentarios. No se queden con las ganas de desnudarse también con sus opiniones.